20:30 en punto, estamos en vivo en la televisión pública con este cierre de edición de día martes. Carmela Bárbaro, como todos los días en la mesa. ¿Cómo estás, Carmen? Bienvenida. Gracias. Hoy nos acompaña Roberto Feletti, ex viceministro de Economía, economista del Frente de Todos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches a todos los que nos están viendo. Bien, vamos a hablar de deuda mucho. Mucho. Y nos interesa escucharlo. Y Osvaldo Quiroga, bienvenido. Hola, Felicitas, ¿qué tal? ¿Estamos preparados? ¿Compartimos el primer informe? Sí, ¿Arrancamos? claro que sí. Arrancamos entonces. Podemos tomar un camino donde los que nos gobiernan nos inviten a enamorarnos del Fondo Monetario Internacional. No lo digo yo, lo dicen ellos. Y el fondo vino a la Argentina a ayudar. El fondo no hace negocio prestando plata. El fondo tiene un estatuto que cuesta creer que el mundo va a adaptar sus reglas a lo que pide la Argentina. No existe lo que estamos haciendo. O sea, es realmente un nivel de ignorancia acerca de cómo funciona el mundo muy grande. Podemos caer en un sistema que dice, bueno, como tengo déficit fiscal no tuve más opción que endeudarme en 100.000 millones de dólares. No lo digo yo, lo dicen ellos. La deuda es hija del déficit, con lo cual la única manera de financiar el déficit es o dándole a la maquinita, como están haciendo ahora, y traer una inflación que empobrece a todo el mundo, o tomando deuda. Cuando uno mira la deuda argentina antes del crédito del fondo y el día que me fui, es la misma deuda. El análisis sobre el endeudamiento que hace el expresidente Macri carece de seriedad y de dignidad. Quienes hacen estos análisis buscan confundir al pueblo. Esos fondos que no se iban a utilizar, en un momento se empezaron a utilizar para pagar deuda que ya era insostenible. Y después se empezaron a utilizar para financiar salida de capitales. Esos 44.154 millones de dólares que se desembolsaron, todos se fueron. Todos. La deuda no es un problema de nuestro gobierno. La deuda es el resultado del déficit crónico que tiene la Argentina, que se resuelve y se resolvió mal de dos maneras, con deuda o con emisión. Pero siempre se paga. Endeudarse no es ni bueno ni malo, depende cómo te endeudas, y yo estaba contándole a la audiencia la forma irresponsable en la cual se endeudó el gobierno María Eugenia Vidal. Es deuda que se utilizó para financiar gasto del Estado sin ningún tipo de mejora en la capacidad de repago ni en la capacidad productiva de producción. O sea, el déficit de alguna manera hay que financiarlo. Y hoy hay endeudamiento también en el gobierno de Fernández. Hay endeudamiento hoy, la Argentina se está endeudando. Entonces, más allá de esa discusión, miremos para adelante. Esta cosa de quién tiene la culpa, yo creo que tenemos que ver juntos cómo sacamos el país adelante. Tenemos que poder dialogar, poder consensuar. Venimos a desendeudarnos porque estamos convencidos que la deuda es un fuerte condicionamiento para el desarrollo nuestro. Y si quieren una prueba, nosotros pudimos hacer todo lo que hicimos porque dejamos de pagarle a los acreedores privados que teníamos obligación de pagarles por lo que Macri había firmado. Muy bien, el tema de la deuda sobre la mesa en el último tramo del camino a las primarias. Lo interesante es que lo mete en la agenda la oposición al tema de la deuda con básicamente esto que veníamos escuchando recién. Es curioso, es anacrónico, diría yo, escucharlo a Mauricio Macri, eso que veíamos es de ahora, es desde hace algunos días, no es de hace 4 años, señalando a este gobierno por la emisión que produce inflación, como si con el endeudamiento no hubiera tenido inflación. El gobierno de Mauricio Macri, recordemos que tuvimos una inflación récord. Pero vamos a abrir con Roberto Feletti, que estaba escuchando atentamente. Sí. Es interesante. Hay también como un libreto, me parece muy claro, ¿no? Esto de la deuda es hija del déficit. Lo bueno, repite la Vidal, deuda, lo repite Macri. Si se hubiera tomado deuda en dólares, primer error tomar en dólares cuando el Estado recauda en pesos, con lo cual se establece una tensión sobre el presupuesto. Pero si se hubiera tomado, como ellos dicen, deuda para financiar el déficit, los dólares se tendrían que haber quedado en el Banco Central. Pero los dólares se fueron, ¿correcto? O sea, entra la deuda en dólares, la recibe el Banco Central y le da al Estado pesos. Y el Estado financia su déficit y esos pesos circulan en la economía. Pero no,
y peor que la deuda con el sector privado, la deuda con el Fondo Monetario Internacional. O sea que se cae el argumento así de simple de que la deuda fue para paliar déficit. La deuda no fue para paliar déficit. Los gobiernos neoliberales endeudan al Estado por dos motivos. Para fugar capitales, el incremento de deuda durante el macrismo fue de más de 100.000 millones de dólares, 105.000 millones de dólares. Y la fuga de la salida de capitales en ese periodo fue de 86.000 millones de dólares. Y prácticamente están calzados, descontemos algo de inversión y descontemos algo de financiamiento de importaciones. Es decir, y el otro problema, que es lo que reciben los gobiernos nacionales y populares, es un Estado endeudado. Y el Estado es la herramienta que tiene un gobierno popular para viabilizar políticas públicas. Si recibe un Estado quebrado, ¿cuánto mejor nos hubiera ido para afrontar la pandemia si no tuviéramos que padecer la deuda? ¿Cuánto mejor? ¿Cuánto más el Estado tendría capacidad de hospitales, de subsidiar la actividad privada? Y así todo se hizo un gran esfuerzo, un enorme esfuerzo. Pero ¿cuánto más? Sí, y de acompañar a los sectores más vulnerables. Y de acompañar a los sectores más vulnerables. Exactamente, las políticas sociales, la inversión social. Inversión pública, inversión social. Es una quiebra del Estado el endeudamiento. Me preocupa porque a veces yo siento que el discurso es tan complejo que uno no tiene acceso a esos datos, digo, uno en el común de la gente, que es difícil de entender. Primero, en qué afectaría la vida cotidiana de las personas. Digo, esto de entender cómo funciona el Estado, que es cómo funciona una casa. Y después, de entender qué parte es cierta y qué parte es mentira. Yo me gustaría, si me haces el favor, de empezar como un cuentito. Porque digo, esto arrancó con Duhovne cuando comenzaba el gobierno de Mauricio Macri diciendo que como tenía un país desendeudado, podía pedir prestado. Es decir, si una persona común está endeudada hasta la médula y está en el veraz y ya nadie le presta, no puede pedir nada. Teníamos un país que podía pedir crédito y eso se hizo. Macri dice que pidieron 44, vos decís que fue 100 millones. ¿Dónde está la diferencia? A ver, ellos endeudaron 2016-2017 con el sector privado, con los mercados internacionales. Sí. 2018-2019, porque no le alcanzó todo lo que endeudaron al país con el sector privado, fueron a pedir deuda del fondo, es decir, con un organismo multilateral. Durante los 4 años de Macri hubo toma de deuda con el sector privado y con el Fondo Monetario Internacional. Al problema que durante los 4 años de Macri, 3, la economía se contrajo, la economía cayó. Es decir, Macri nos dejó una economía 4% más chica, nos empobreció desigualmente, porque como te digo antes, ingresan 100.000 millones de dólares frescos y se van 86.000 millones de dólares fuera del país, porque si no, y vamos al tema del fondo, si no, Macri debió haber ganado las elecciones. Un gobierno que recibe 44.000 millones de dólares y estabiliza la economía, no puede perder. Tenía que tapar un bache, ¿no? Tenía que tapar el bache de lo que se estaban retirando. La salida de capitales, digo, el gobierno de Cristina en el 2009, con la crisis del 2009, que también... Bueno, la masa crítica de fondos, y me tocó porque era viceministro de Economía, eran 11.000 millones de dólares. La economía creció al 8% y Cristina fue reelecta en el 2011. Entonces quiero decir, 11.000 contra 44.000 y perdió. Sí. Esto es, y para que la gente entienda, para todos los argentinos y argentinas, Fondo Monetario Internacional no suena bien. No, nunca. En el 2015 no estaba el fondo y ahora está. Lo increíble es cómo lo plantean ellos, sabiendo que en 5 minutos venís vos a un programa de televisión y desmontás el argumento mentiroso. También ellos plantearon que las vacunas son veneno, que había que quemar barbijo. Pero esto es más complejo. Porque es más esto complejo. requeriría que ellos colaboraran para pensar, bueno, de qué manera vamos a afrontar todos los vencimientos. Va más allá, me parece a mí, va más allá incluso del discurso de la oposición. El discurso hegemónico, el que se baja también en los medios de comunicación, acompaña en este caso al de la oposición. Entonces, me parece que no terminamos de aprender la lección con respecto al endeudamiento al Fondo Monetario Internacional y como pueblo volvemos a repetir el error, ¿no?, de caer en estos ciclos neoliberales, volvemos a endeudarnos y volvemos a hacer el esfuerzo de pagar. Y es el tercer ciclo en la historia reciente, desde la dictadura cívico-militar para acá, es el tercer ciclo de endeudamiento. Esto no tendría que enseñarse, digo, en las escuelas. El primer ciclo de endeudamiento terminó en la crisis de hiperinflación, es decir, el endeudamiento que tomó la dictadura cívico-militar entre el 76 y el 81 terminó en la hiperinflación del 89. El segundo ciclo de endeudamiento que se toma en el segundo gobierno de Menem terminó en la crisis del 2001. Y este es el tercer ciclo de endeudamiento
que nuestro gobierno está haciendo con un gran esfuerzo, logró reestructurar con el sector privado y ahora está discutiendo, y lo dijo el presidente, con el Fondo Monetario cómo lo logra. ¿Y qué perspectiva tiene esa negociación, en tu opinión? Mirá, a ver, te lo digo en términos económicos y abonando lo que vos decís, porque hay que tratar de que quienes nos están viendo comprendan bien lo que uno dice. Los indicadores económicos de este primer semestre ya cumplido y lo que se está proyectando dan que nosotros estamos empezando a estar mejor que en diciembre del 2019, es decir, que cuando se recibió el gobierno. ¿Qué quiere decir? Que la pandemia o el impacto económico de la pandemia comienza a ser dejado atrás. Hacia fin de este año, las proyecciones dan que el impacto económico de la pandemia comienza a ser dejado atrás. ¿Pero qué nos queda? El impacto económico de Macri. ¿Sí? Yo, si querés, lo medimos. La economía Macri más pandemia cayó 14%. Es decir, todo lo que producimos los argentinos en un año se achicó 14%. Se va a recuperar 7 este año. Sí. O sea, te queda todavía la mitad. Claro. Y son 2 años más. Bueno, si la negociación con el fondo nos permite lograr ese crecimiento hasta el 2023, que nos deje decir, bueno, volvemos a tener el mismo tamaño de economía que en el 2015. Después vendrán discusiones de distribución del ingreso, salario, pero por lo menos volvemos a tener la torta, ¿vieron que dicen siempre? Sí. Vuelve a estar igual que en el 2015. Bueno, ahí ya estaremos en otra discusión, pero fíjense que dejar atrás un lustro nefasto, 2015-2020, de Macri más pandemia, nos lleva todo el primer mandato del gobierno del Frente de Todos. Y esa es la discusión con el fondo. Para mí, creo que Guzmán y el presidente la tienen clara, de decir, bueno, déjenos superar esto y sobre eso estructuremos la devolución de un crédito que, por otra parte, no pasó por el Congreso, no cumplió, porque era un crédito condicionado a metas fiscales y monetarias que no se cumplieron, Y también el fondo alguna discusión debe tener y yo creo que... Pero eso no hay que discutir, ponerlo y sobre bueno, la mesa. es una discusión, yo creo que se está discutiendo la arquitectura financiera internacional post-pandemia. No en vano llegan esto que se llamó derechos especiales de giro, lo hicieron 2 veces. Lo hicieron en el 2009, consecuencia de la crisis de las hipotecas del 2008, lo vuelven a hacer ahora porque hay una cosa de decir, bueno, vamos a poner un poco de plata en la calle. Como derechos especiales dije sí, pero en nuestro caso no va a ir a la calle. No, va a ir a pagar esta deuda que dejó. Y esa deuda es indiscutible que es del macrismo, porque el 2015 era 0 y hoy es 45.000 millones de dólares. Ya nos está condicionando la deuda. Y bueno, porque el problema es que la deuda, como yo trataba de explicar antes, es la quiebra del Estado. Es decir, vos no podés ejecutar políticas públicas. Digo, me levanto y digo, bueno, quiero hacer una universidad, el presidente. No importa, buenas o malas, el gobierno constitucional votado por el pueblo dice, bueno, vamos a hacer un hospital, vamos a hacer una escuela, vamos a hacer una universidad nueva, vamos a inaugurar determinados o impulsar determinados recorridos. Bueno, guarda, porque están las metas fiscales con el fondo, más de ahí no podemos ir. Es eso. O sea, ese dinero no fue a ningún lugar productivo. Absolutamente a ningún lugar productivo. No, ni siquiera quedó en el Banco Central. Por eso es la mentira de que financiaron déficit. Porque si hubieran financiado déficit, bueno, entra el préstamo, quedan las reservas de Banco Central, el Central le da los pesos al Estado, equivalente a los dólares que entran, y el Estado funciona con esos pesos. Pero no quedaron, y eso vulneró el estatuto del fondo porque financió la salida de capitales. Ahora, yo entiendo, yo sé que no es un momento para criticar al fondo. Ahora tenemos que ser amigos porque necesitamos cerrar esta negociación. Tengo el margen que me permite no ser funcionario público. Ya bastante uno lo tuvo. Pero digo, yo creo que hubo al principio, por lo menos de este gobierno, cuando asumió Guzmán, una autocrítica, cuando hubo una renegociación con los acreedores privados, cuando el fondo dijo esta deuda es impagable. Me parece que hubo un comunicado del fondo. Y después hubo, me parece, en términos de algunas conversaciones y de algunas declaraciones públicas, que se violó el mismo estatuto del fondo cuando se hizo un préstamo que era de mucha más plata de la que podían prestar, donde al final ese monto se fugó, donde el fondo no controló. Por eso me parece que está en condiciones de negociar, porque tiene parte de la culpa. A Argentina le hubieran correspondido, como país miembro del fondo, y para este tipo de emergencias, no más de 25.000 millones de dólares. No, y terminaron desembolsando 45.000. Pero además era dinero para ganar las elecciones y quedarse 4 años más y terminar de saquear el país. Eso demuestra el fracaso, también eso demuestra, si queremos, el fracaso intelectual de Macri. Digo, ni siquiera con 45.000 millones de dólares pudo ganar una elección. Exacto. Fijémonos que tuvo que terminar
poniendo de nuevo el control de cambios que él mismo había levantado y Sí. había denostado para permitir la fuga de capitales. Es un tema que manejamos, vuelvo a lo que mencionaba Carmen recién, es un tema que manejamos, digamos, como ciudadanas, el tema de la deuda que tiene peso sobre lo que hacemos cuando vamos a votar, o claramente la economía tiene peso, pero no sé si este tipo de decisiones, y yo decía, hubo un lío la semana pasada por una docente que discutía en el tono que para mí no era adecuado, pero era muy interesante el contenido de una escuela. Digo, estos temas no deberíamos aprenderlos justamente en la escuela, el tema de la deuda, y aparte cuando uno ve los ciclos de endeudamiento de Argentina, los que se benefician son siempre los mismos, aparecen otra vez los mismos apellidos. Y los que se perjudican son siempre los también mismos. los que se perjudican son los mismos. Por eso yo te decía, primer ciclo de endeudamiento de la dictadura militar, para el ciudadano, para la ciudadana, que en este momento percibe, digo, hiperinflación, crisis del 2000, son hijos de la deuda. Son hijos del endeudamiento y fuga. Ahora se impidió porque hubo una decisión del gobierno nacional, a pesar de la pandemia, de actuar sobre ese tema y tratar de resolverlo. A ver, la reestructuración de deuda con el sector privado. El macrismo la dejó una tasa de interés del 7% anual en dólares. Y la renegociación que hizo el ministro Guzmán dio el 3%. Claro. O sea, se bajó más de la mitad de los intereses. Ahora, Más de la cuando mitad de los Macri- intereses. Cuando Macri explica esto, tiene todos los medios hegemónicos acompañándolo. Digamos, esto Porque que se vos benefician explicás, de la tendrías que deuda. explicarlo mucho más y todos los días. Porque es evidente que mucha gente le cree al PRO las barbaridades que dice el PRO sobre la deuda. Yo creo que ahí la ideología juega muchas cosas. Yo creo que sí, no, yo creo que hay mucha convicción ideológica. A ver, digo, gente que adhiere a un modelo neoliberal, que rechaza el peronismo, o si querés los movimientos populares, inclusive podría haber sido el irigoyenismo, conservadores, digo, me parece que acá hay un problema que tiene la coalición opositora, que es que no puede defender su gobierno. Y el ejemplo palmario que no puede defender su gobierno es Vidal, que sale de la provincia, escapa de la propia provincia de gestión. Buenos Aires. Es decir, Macri dice, la gente nos pide que volvamos a gobernar. Parece que a Vidal no, porque se fue. Vamos. Axel ayer la Sí. gobernación renegoció la deuda que dejó Vidal, y Vidal endeudó a la provincia frescos, Sí. 6.000 millones de dólares. Ahora, si uno ve, ¿aumentó la obra pública de la provincia en el gobierno de Vidal? No, se acható. La destruyó. Chocó la tuvo- provincia, ella chocó la provincia. Bueno, pero ¿y por qué chocó, se la fue? rompió. Entonces digo, habla impunemente. Vamos a hablar de Siempre, la propuesta siempre. de María Eugenia Vidal y de las propuestas económicas que tienen cada uno de los equipos. Hay que decir que este tema de la deuda, yo decía, lo trae ahora la oposición sobre la mesa, porque hasta aquí, me parece que es novedoso, porque hasta aquí, Juntos por el Cambio, no podía hablar de economía, digamos. Hay como un libreto ahora y aparecen, porque claramente estaban en falta ni de economía, ni de educación, ni de salud, ¿no? Porque no resiste una repregunta, no hay de todas maneras. No la repreguntas. resiste. Vamos a repasar las propuestas de María Eugenia Vidal sobre lo que tiene que ver con la economía y lo analizamos. Aliviar a quienes generan empleos, esto es lo que dijo. Ley de reparación, reducir los impuestos al trabajo a los sectores más golpeados, habla del gastronómico, hotelero, turístico. Una nueva moratoria de impuestos al trabajo para las pymes. Exhibición de impuestos al trabajo a nuevos empleos en pymes. No crear nuevos impuestos a la producción ni subir los existentes. Garantía de estabilidad fiscal para las inversiones. Banco Central Independiente para frenar la inflación. La verdad que no parece que se candidateara para ser legisladora con este plan, ¿no? Además, más trabajo y oportunidades para los jóvenes, monotributo gratis por 1 año, mi primer trabajo, incentivos para contratar a jóvenes, derogación de la ley de alquileres, ventanilla única, mujeres emprendedoras, reconversión de planes para jóvenes en trabajo. Ahí estamos viendo O sea, María Eugenia todo Vidal. lo que no hizo. Claro, No, hay cosas ¿qué que pasa? existen. Todo Uno lo lee que no esto y hizo nunca. lo primero que hace Nunca. es ver qué pasó con los ejecutivos durante los años del macrismo, pero además qué pasa, por ejemplo, hoy en la ciudad de Buenos Aires o en aquellos territorios donde justamente Juntos por el Cambio es quien gobierna con los impuestos, con las ayudas sociales, con la generación de empleo joven, con la educación. A ver, primero veamos la política tributaria del oficialismo, del gobierno, para poder contrastar. Las presiones tributarias mayores vinieron impuesto a las grandes fortunas, el impuesto a los patrimonios que están radicados en el exterior, producto del blanqueo de Macri. Para que alguien que tiene sus bienes en el exterior, bueno, lo mantenga en el exterior, pero pague más que alguien que tiene los bienes en Argentina, lo cual es muy lógico de la equidad. Y como contrapartida, ya que habla, rebaja del impuesto a las ganancias sobre el salario de 150.000 pesos y rebaja de presión tributaria en el bolsillo directo del trabajador. Después fue el apoyo
a monotributistas con créditos a tasa cero y los apoyos con los créditos a pyme. Es decir, muchas de estas cosas estuvieron presentes. El otro problema que está planteando, claro, los repro, el otro problema que está planteando Vidal y que no lo dice, o lo dijo la otra vez, es que quiere que los jóvenes vayan a trabajar por la mitad del salario mínimo. Claro. Entonces, bueno, si yo digo, es un planteo de restablecer un nivel de explotación altísima. El otro punto que Vidal no señala es lo que ella no hizo en la provincia de Buenos Aires. Donde está el tejido industrial. Tampoco Larreta. Bueno, Larreta puso el impuesto a la tarjeta de crédito. Claro. Y digo, para los sectores de ingresos medios que viven en la Ciudad de Buenos Aires, tienen un impuesto sobre la tarjeta de crédito. Que pasó bastante desapercibido, Que la pasó verdad, ¿no? bastante desapercibido y que lo puso. Sin escándalos. Sí, claro. Digo, y esto no es menor porque todos sabemos que con la caída de ingresos del año pasado, producto de la pandemia, mucha gente financió su consumo. Lógico. Y en la Ciudad de Buenos Aires está pagando un impuesto. Ahora, Roberto, Nuevo. usted debe haber escuchado con atención todas las propuestas cuando se refieren al plano económico. ¿Hay alguna que contribuya, digo, al problema que tiene hoy la Argentina? Porque hay intentos de generar mesas de diálogo y la verdad que en este momento sería más que importante que la oposición se ponga a la par del oficialismo para negociar esta deuda, ¿no? Para que todos salgamos ganando. Diga, si es posible, ya perdimos, no vamos a salir ganando, pero para que la negociación Para sea que la el peso mejor sobre posible. el pueblo sea el menor. Claro, Que esto bueno. es lo que se está discutiendo ¿Ha hoy. escuchado algo en ese sentido? No. Primero, el presidente es un hombre de consensos. Y el presidente en febrero, para el sector obrero y empresario, largó mesa de consensos que fueron infructuosas por la parte empresaria. Después tuvimos la discusión del mercado de carne, tuvimos la discusión de la tarifa eléctrica. Ahora, la oposición no está planteando nada. ¿Y saben dónde se vio claramente que casi diría que es antidemocrático? En levantarse e irse de la Comisión Bicameral de Deuda cuando el ministro expone. Eso es un error. Yo fui diputado nacional y presidí la Comisión de Presupuesto. Nunca la oposición, en presencia de un funcionario nacional, se levantó y se fue. Bueno, en la primero, Comisión de Presupuesto. Eso es antidemocrático. Es totalmente Se niegan antidemocrático. a sentarse a discutir la deuda. Claro. Se niegan todo el tiempo, de tal manera que eso, además de perjudicar al gobierno, perjudica a la Argentina. Obvio. Este es el punto central para mí. Perjudican a la Argentina, están en contra del país, porque si no, te sentás, dialogás, pones ideas. Interpelan al das ministro. ideas, El ministro fue a interpelan poner al la ministro. cara al Congreso. Claro. Pero es increíble cómo constantemente actúan contra los argentinos y las argentinas. Esto es lo que hacen siempre. Porque creo que hay vulneración, en el fondo hay una solapada vulneración de los espacios democráticos al obturar el debate, Claro. al no debatir. Bien. Si hay un espacio institucional donde se puede debatir la deuda, es la Comisión Bicameral de Deuda del Congreso de la Nación, donde están representadas todas las fuerzas políticas. No, pero no lo hacen. Ese es el ámbito institucional. Y después de ahí ir a los medios, qué sé yo, pero ahí era el ámbito, no lo hicieron. Y no al revés. Ahora, Roberto, dejen pasar la vista más para el lado de lo que está haciendo el Ejecutivo en este momento, porque recién mencionó las negociaciones infructuosas, ¿no? Esta tendencia al diálogo que tiene el gobierno del Frente de Todos, y la verdad que es muy preocupante lo que está pasando, especialmente con el precio de los alimentos en este contexto de crisis económica. Hay que dar un paso más, hay que buscar otro tipo de estrategia. ¿Qué tiene que hacer el gobierno para que no ocurra lo que termina sucediendo? Por ejemplo, si miro las telecomunicaciones, se judicializó el tema y se pasó por arriba una política que era muy necesaria durante la pandemia, como era la declaración de servicio público de las telecomunicaciones. Pero el tema de los alimentos no está planteado porque hay determinado sector de poder que maneja la comunicación a la que no le interesa plantear esto. Y son los grandes ganadores de la pandemia, los formadores de precios y quienes nos venden los alimentos. Y bueno, si uno mira desde el diciembre del 2019 que asumió el Frente de Todos el gobierno hasta ahora, o vamos a ponerlo hasta junio porque no tengo el último dato de julio, Sí. La canasta básica alimentaria medida por el INDEC aumentó el 81%. Es una locura. Bueno, ¿por qué pasa eso? Porque es un bien de consumo esencial y un gobierno popular no va a permitir que su pueblo pase hambre. Entonces, los formadores de precios saben que la diferencia entre el ingreso popular y lo que falta de la canasta básica lo pone el gobierno de algún modo. No, pero, tarjeta alimentaria. pero y eso, en los hechos no funciona así, Roberto, eso, porque la gente deja de comer carne y deja de tomar leche y toma té, compra yerba. Se está viendo una ruptura de la riqueza alimentaria, por eso el gobierno tuvo que intervenir en el mercado de carnes. Es decir, se había llegado a un proceso. La exportación de carnes normalmente es el 10-12% de la faena anual. Se había llegado al 28% bueno, el gobierno tuvo que intervenir porque se negaron, porque primero se lo llamó a negociar. Bueno, miren, el 28 no, porque
hasta que podamos ordenar la producción y el consumo. Bueno, yo creo, y no en vano, Funes de Rioja, presidente de la UIA, raro, presidente de la Cámara de Alimentos, que hoy es presidente de la UIA, tiene una política dura de enfrentamiento con el gobierno. Es decir, cuando el gobierno dice, bueno, vamos a reabrir paritarias, ellos quieren eliminar la discusión salarial y empiezan a hablar de paren la doble indemnización, flexibilización laboral, baja, es decir, cambian el eje de discusión salarial. Bueno, me parece que esta es una discusión difícil porque si bien es cierto que el gobierno logró ordenar la macroeconomía y eso se ve en una tasa de interés estable, logró trabajar con un manejo del tipo de cambio del dólar estable, bueno, hay una discusión con los precios que está dada y me parece que ahí van a requerir regulaciones y me parece que regulaciones intensas. Pero claro, ¿cuándo es el momento? Porque para mí el momento fue la pandemia, fue un momento desaprovechado. La pandemia era una oportunidad para hacer muchos cambios, me parece, y en vistas de la necesidad que hay todavía de... La pandemia de acceder a los era alimentos. dos cuestiones. Política sanitaria y política alimentaria. Es decir, impedir un colapso sanitario y un colapso alimentario. No en vano los candidatos del Frente de Todos que encabezan en la provincia es alguien que estuvo responsable de la Mesa Nacional del Hambre y el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Que el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires pueda hacer campaña como candidato, habla bien de la política sanitaria. Quiero decir, esos fueron los esfuerzos del gobierno, más renegociar la deuda, que fue el otro... Recordemos las presiones de BlackRock en el fondo de BlackRock. Ahora viene... ¿Cómo contener la y inflación? la inflación es este orden macroeconómico al cual se está llegando bien con política de regulación de precios. Si no hay política de regulación de precios, si no hay política de orden contra los monopolios, no hay forma. Bueno, porque lo que yo digo, yo fijo precios y total el Estado va a poner la diferencia. La concentración, si no se mira la concentración que hay, estamos en un gran problema porque es un sector que tiene muchísimo poder. Pero tenemos la ley de góndolas, por ejemplo, no se está aplicando. Hay un montón de posibilidades. Bueno, yo creo que hay que desarrollar un esfuerzo de control monopólico. Digo, en todas las partes del mundo, o se controla el precio final o se controla una canasta básica, que en su momento fue precios cuidados, más controlado, tendría que ser más amplio y más controlado. Ahora, la presión contra los monopolios tiene que ejercerla el Estado. Tiene que sentarlos a una mesa y obligarlos a discutir en cuanto a los efectores. Si hay una ventaja, la única, de la concentración económica, que son pocos. Claro. Los conocemos a todos. Pero bueno, hasta aquí coincidimos que la mesa de diálogo no está funcionando. No, la mesa de diálogo no. Hay una embestida empresarial de las cúpulas empresariales. Para un gobierno peronista es una situación incómoda porque siempre fue policlasista y siempre hubo sectores del empresariado, sobre todo los más productivos, que buscaban apoyo. Bueno, hoy no, hoy hay una política... Estamos ya muy cerquita del cierre y sé que vamos a cerrar con otro tema, pero quiero hacer esta observación porque a mí me quedó haciendo tanto ruido. La verdad es muy doloroso que en un país productor de alimentos como el nuestro, los chicos no puedan comprar leche. La verdad, o un litro de yogur sea un lujo, o un pedazo de carne, un bife sea un lujo. Es terrible. Cuando el gobierno hace su mayor esfuerzo y da la tarjeta alimentar, que deja fuera de la inseguridad alimentaria un montón de familias, ¿qué hacen la mamá? Y este es el dato que yo contrasto con lo que pasó con la asignación universal por hijo cuando recién salía. ¿Qué hacían las mamás? Compraban leche, carne, huevos, yogur, todo eso que no se podía. Cuando salió la asignación universal por hijo, yo estaba en el Ministerio de Economía, era viceministro del 2010, hicimos un trabajo de campo en las áreas de mayor impacto. Interesantísimo. Bueno, ese trabajo de campo daba interesantísimo. Bueno, ¿qué ha pasado mermelada, con la galletitas, yogur. Tal cual. Bueno, ahora compran una explosión de demanda de eso. Carne. Para reemplazar la carne. Claro. No, en ese momento después siguió durante mucho tiempo. Después se interrumpe por los procesos pasaron cosas. Vamos a un tuit. Macri. Vamos a un tuit y nos vamos a cerrar con este tema, con el tema que tiene que ver con el conflicto con Chile. Y el tuit de Felipe Solá. Seguramente ha leído, Roberto, el comunicado del PRO. El PRO, dice Felipe Solá, ha puesto en un plano de igualdad el reconocimiento de la ONU de los derechos argentinos sobre el mar austral con una decisión unilateral expresada en un decreto presidencial de Chile. Reniegan de nuestros derechos dejando de lado los intereses de la patria. Esto es lo que dice Solá. Y tenemos también, claro, ahí está el comunicado del PRO en donde habla de... sentarse a dialogar. Y no sé si hay uno más. ¿Está el de Filmus también? Sí, ¿no?
Ok, bueno, pero ahí está, mira, para que se entienda. La línea verde, esto es muy gráfico, está muy bueno Claro. este tuit de ayer de Filmus. La línea verde muestra el meridiano sobre el cual se acordó el tratado de 1984. El área roja muestra el avance que pretende Piñera. La plataforma continental argentina, que votó por unanimidad del Congreso, es la que presentamos en 2009 y aprobó la ONU sin objeción de Chile. Y miren ustedes ahí cómo está delimitado. Vamos a bajar un poquito más para terminar de ver el gráfico. Ahí está, mira, ahí está la zona Se ve roja. muy clarita la... Que es la que está en discusión. Piñeira está muy debilitado. Bueno, tiene Está muy debilitado en Chile. Y por Tiene- eso Sí, busca, igual- busca Por eso busca una suerte de Ah, conflicto. de nacionalismo como, Yo como creo que herramienta. el tratado de 1984 fue el que alejó definitivamente el peligro de guerra entre los dos Claro. países. Recordemos que hubo un paso por el conflicto del Beagle. Habiendo resuelto, había dos tensiones sobre la Patagonia y sobre las islas del Beagle y las Islas Malvinas. El PRO defiende los intereses chilenos y defiende los intereses británicos. Hemos llegado a escuchar que han dicho que las Sí. Malvinas son británicas. terrible. Nos vamos. Roberto Feletti, muchas gracias por No, estar aquí. gracias a ustedes. Muy claro escucharlo. Osvaldo, Carmela, gracias. Gracias. Mañana, 19 horas, estaremos con Televisión Pública Noticias. 20:30, cierre de edición.